Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta tarde. Y estamos aquí de vuelta en la casa de nuestro Señor nuevamente. Así que realmente vamos a estar comenzando durante estas semanas hablando acerca de la serie Días en Comunidad. ¿Cuál era la anterior? Días de Amor. Y en realidad, ¿por qué quise llevar a cabo este estudio? Porque va de la mano con todos los temas que hemos estado tocando. No puedo vivir en comunidad si no sé amar. Entonces, por eso hablamos del amor primeramente, porque el amor es importante. Y en esta parte vamos a estar hablando de comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué compone la comunidad? Y vamos a ver que Dios en toda su palabra nos va a demostrar que nosotros nos movemos en grupos, nos movemos no individualmente, sino dependientes de las personas y no interdependientes. Y yo creo que si nosotros logramos comprender lo que es la interdependencia de los unos con los otros como iglesia, lo más probable es que nuestra iglesia pueda impactar a nuestro alrededor. A veces queremos impactar a nuestro alrededor, pero primero el impacto tiene que suceder dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras vidas mismas, de nuestro compañerismo, porque cuando impactamos internamente vamos a ir afuera a impactar, y cuando impactamos a los de afuera los podemos traer de vuelta, y a veces es muy diferente lo que se hace afuera a lo que se hace adentro. Es necesario comprender aquello. Y hoy día también encontramos en muchos hogares cristianos, y posiblemente en nuestros propios hogares cristianos, que la iglesia, y usted lo puede ver, para muchas comunidades, para muchas personas no es tan importante la comunidad. Y yo puedo decir, y siempre digo, hay una diferencia entre el día domingo en la primera hora versus los domingos en la noche y el miércoles. ¿Bajan algo la asistencia? Bajan algo. Y yo no digo que tiene que estar metido aquí todo el día en la iglesia ni estar en todos los cultos, pero sí hay que entender que cuando uno es interdependiente, nos necesitamos. Y yo necesito estar en la iglesia, y yo necesito estar con personas, y no necesariamente tengo que estar con todas las personas, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia en cuanto a este tema. Es fácil pensar hoy día en la sociedad que estamos llevando que tenemos que ser totalmente independientes. Hoy día yo escucho a algunos jóvenes, por ejemplo, cuando dicen, si yo soy financieramente independiente de mis padres voy a ser feliz. Muchos jóvenes quieren la independencia, que nadie los mande, que no quieren estar en comunidad, quieren irse de la casa, vivir solos. Y vamos a ver a través de la Biblia que en realidad Dios nos demanda a nosotros estar constantemente en conexión. Hoy día hay mucha gente que piensa que madurar es estar interdependiente de las relaciones. Me incluyo, inclusive a través de este estudio, y les voy a ser muy sincero, que a través de este estudio he tenido que inclusive empezar a acomodar algunos pensamientos y filosofías propias que no son correctas según la Biblia. Doy gracias a Dios por eso, que eso nos da la posibilidad de la Biblia. Si la Biblia me está diciendo a mí cuando estoy estudiando, Lucho tiene que ser más interdependiente, y yo en mi cabeza yo no quiero ser interdependiente. ¿Me doy a entender? Yo no quiero estar dependiendo de la gente, yo quiero ver por mí mismo. Pero cuando miro la Biblia y a la final la Biblia me dice, oye, pero si somos un cuerpo. Y a lo mejor esa interdependencia a veces ha hecho justamente que hayan errores, conflictos, o que no nos apoyemos los unos a los otros porque estamos tan solos y necesitamos esa conexión entre nosotros. Ahora yo ya entiendo que tengo que amar, y el amor, lo vimos, hemos hecho todo este mes que pasó, hemos visto el amor perdona, el amor ama, el amor comprende, el amor no hace diferencia, el amor es necesario y nos ayuda justamente a mejorar, nos ayuda a sanar. Pero hoy día la gente se podría decir que tiene más libertad, y hoy día creo, y por ejemplo, miraba un estudio, hoy día el lugar más el lugar con menos felicidad en el mundo, ¿sabe cuál es? Uno va a decir, Venezuela. No, Venezuela no. Colombia. No, Colombia no. ¿Sabe el lugar con menos felicidad en el mundo?
los Estados Unidos. Y me llamaba la atención que es el lugar con más libertad en el mundo. Eso me y siempre voy a Estados Unidos por lo menos una vez al año. Y yo le decía a mi familia, cuando me preguntan, pastor, ¿y qué ve raro ya usted cuando va a los Estados Unidos, que es diferente? Yo le digo, primero, es que nadie pasa por el lado tuyo tan cerca, todos dan una distancia, se cuidan su metro cuadrado. Tuve la oportunidad de estar quedándome en la casa de mi hermano y salía, y mi mamá me decía, me dijo, mándame un video de la población donde vive mi hijo. 12 del día de semana. Salgo con mi teléfono y le tomo un video a la casa de mi hermano y empiezo a mirar la población. No había nada, nadie en las calles, nadie, hermano. Yo dije, esto es el día de semana, a lo mejor el fin de semana, día sábado, con mi hijo, en la mañana, nadie. Las ardillas son los únicos que andan por ahí. Y yo decía, y es el lugar con mayor libertad. Pero a mayor libertad, mayor interdependencia. Ahora, si usted me dice, ¿habían casas espectaculares? Sí. ¿Autos espectaculares? Sí. Pero gente totalmente infeliz. Entonces, ojo con muchas veces esta interdependencia, porque la felicidad, por si acaso, la felicidad proviene de la interdependencia, no de estar muchas veces nosotros, de la interdependencia en la comunidad. Si realmente logro entender qué es una comunidad y vivo en comunidad, vamos a ser felices. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, por favor. Romanos 12, versículo 5. Dice así nosotros, hablando de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de creyente, así nosotros, siendo muchos, somos ¿cuántos cuerpos? Uno. ¿En qué? En Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y todos, la gente de la comunidad, miembros los unos a los otros. Entonces, déjame hacerte ver que a veces no nos damos cuenta. Y si yo te podría decir, no sé, si tú miraras para el lado tuyo, no, para el lado no, porque es muy fácil, porque al lado va a estar tu esposa. Si tú miraras para el frente o para atrás, que nadie se sienta perseguido, vamos a ocupar al Dani. Dani, si tú miras para atrás, ¿a quién vas a encontrar? Pero habla fuerte. Al tío. Es el Dani así, el tío. Dile al tío, tío, tú me necesitas a mí. ¿Has pensado que el que está delante tuyo y atrás tuyo te necesita? ¿Y lo conoce? Esas son las cosas que vamos a estar hablando durante todo este mes. Por mí sería feliz que cada uno de ustedes se conocieran. Por mí feliz que termináramos todos en un asado, bien curados, todos juntos ahí, curados del amor de Cristo. ¿Sí o no? Pero nos necesitamos. Hoy día necesitamos, la persona que está atrás tuya te necesita y tú necesitas de él. Necesitamos los unos a los otros y si no nos damos cuenta de lo que nos necesitamos, entonces simplemente vamos a ser personas totalmente independientes y en nuestra mente no va a estar funcionando nunca la palabra comunidad. Mi hermano, Dios te diseñó a ti y a todos nosotros de la manera que podamos alcanzar muchos propósitos. ¿Y sabías que muchos de esos propósitos no los vas a poder alcanzar si el de al lado no te ayuda? ¿Ni el que está atrás?
Hay muchos propósitos espirituales en nuestra vida que Dios tiene para nosotros y tú necesitas del que está al lado, atrás tuyo, para poder alcanzar eso. Y si no lo vivimos en comunidad, nunca lo vamos a poder alcanzar. Así que durante todas estas enseñanzas vamos a analizar varias cosas, las quiero mencionar como para que ustedes vayan tomando una idea. No están aquí, pero son de qué se van a tratar los temas que vamos a estar tocando en este inicio de serie. Vamos a estar hablando acerca de las relaciones, ya que tiene que haber entre los hermanos. Vamos a examinar por qué las relaciones a veces van mal. ¿Por qué terminan tan mal las relaciones en una comunidad? Vamos a hablar de cómo transformar una mala relación en una buena relación. Vamos a considerar lo que realmente significa amar y ser amado con un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en la última serie. Vamos a discutir y conversar acerca de realmente qué significa tener intimidad con alguien, lo que a eso me refiero con camaradería. ¿Usted tiene camaradería con la gente? Y a lo mejor algunos la tienen, pero hay otros que no la tienen. ¿Cómo podemos hacer que esos que no están dentro de una camaradería tengan una camaradería? Camaradería. ¿Alguno aquí se siente solo? No levante su mano. ¿O no se sienta parte de un grupo? Mario, ¿te sientes parte de algún grupo tú? Sí, ¿cierto? Del de alabanza, ¿cierto? Amén. ¿A cuántas casas de los hermanos que están aquí en alabanza has ido? ¿A cuántas casas de los hermanos de la alabanza tú has ido? A ninguna. Eso no es camaradería, entonces el grupo que tenés. Camaradería. Ese es solamente un ministerio donde tú trabajas. Y hay que entender que tenemos que ir mucho más allá que eso. Así que la Carla va a invitar a todo el grupo de alabanza a su casa si quiere realmente lograr llegar al corazón de las personas que sirven junto a ella. Así que lo primero que vamos a hablar, vamos a estar aprendiendo cosas importantes. ¿Alguno aquí le gustaría ser anfitrión de grupos de acá de la iglesia? Sergio, ¿te gustaría ser el anfitrión y recibir a algunas personas de nuestra iglesia en tu casa? Anótalo, Carolina, porque lo vamos a llevar a cabo y voy a tocar un punto de eso. ¿Alguien más? Ok, todos los que les gustaría ser anfitrión, ¿por qué tiene que ver con lo que vamos a estar haciendo durante este mes? Al final del culto hablen con Carolina y díganle, hermana Carolina, yo me ofrezco como anfitrión. Y nos vamos a encargar de ir y visitarte, ir con un par de personas y estar un tiempo contigo, conocernos un poquito. ¿Amén? Así que todo el que quiera, anótese con la hermana Carolina y no se olvide que esas juntas siempre hay que hacer dos cosas, alimentar el espíritu y alimentar la carne. Así que vamos a hablar en esta noche, hay 5 razones, y si me pueden arreglar un poquito el audio, no sé si está el Benja ahí arriba, o alguien esté que está sonando raro. Hay 5 razones por las cuales tú necesitas, por si acaso, y presta atención y vamos a estar hablándolo, hay 5 razones por las cuales tú necesitas una familia en conexión de la iglesia. Inclusive mucho más allá necesitas de amigos con quien relacionarte a un nivel más profundo de ser conocido. Porque tenemos muchos conocidos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, no? Ah, ¿conoce al hermano? Sí, el alto, siempre me hablan del Sergio. Ubica a Sergio, ¿quién es Sergio? El que alto, ah, el grande, sí. Ya lo ubican por lo alto, pero nada más lo ubican por ninguna otra cosa más. Eso es ser conocido, ya es conocido. Pero necesitamos otros. Y otro paso más adelante. Así que vamos a ver las 5 razones que la Biblia habla y nos ayuda a cada uno de nosotros por qué necesitamos unidad.
¿Por qué necesitamos gente a nuestro alrededor? Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios y después vamos a ir rápidamente con 5 razones que la Biblia identifica para estar juntos. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por tu bondad, por tu fidelidad, por cada cosa que haces. Gracias Dios por ponerme en mi mente lo que tú quieres para la congregación. Es una de las cosas que luchamos los pastores, los predicadores muchas veces. ¿Qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y doy gracias Dios que has venido hablando en nuestro corazón del amor y hoy día vienes a hablar de dónde podemos desarrollar el amor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos y también Dios que todo esto se pueda transmitir a otros y los que no hayan podido escuchar puedan verlo en vivo a través de sus cercanos, de que algo está sucediendo, de que algo está transformando a la iglesia. Que así sea, mi Señor, y que tú seas siempre el que dirija todo, porque tú eres la cabeza de este cuerpo, donde nos necesitamos los unos a los otros. Gracias, mi Señor, bendice nuestras vidas, bendice a cada uno y que realmente sea una bendición para todos. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que número uno, en sus hojas, si necesita un lápiz o un papel, levante la mano y le van a hacer llegar. Pero número 1, necesito que otros caminen conmigo. Necesito que otros caminen conmigo. Y le estoy mirando, lo estoy enseñando en forma para que usted lo tome para sí, pero también lo estoy enseñando como que yo fuera el que estoy abriendo mi corazón con ustedes. ¿Amén? Porque tanto para usted como para mí, a veces los predicadores tratamos de que la gente pueda entender para ellos, pero este sermón o esta enseñanza tiene que ver mucho con lo que yo también anhelo para mí. Y doy gracias que Dios me ha mostrado a través de la palabra que hay cosas que sí necesito, cosas que necesito y que tú también deberías necesitar según la Escritura, es que gente camine contigo. Y yo necesito gente que camine conmigo. Realmente necesito crecer espiritualmente. Y la gente tiende a cometer el error y pensar, por ejemplo, del caso de un pastor, que los pastores espiritualmente estamos en el top 1. No, mi hermano, hay áreas en mi vida que estoy, sin desmerecer a nadie, hay áreas en mi vida que estoy en el top 1. Áreas. Pero hay otras que estoy abajo y usted está arriba. Y uno necesita poder y relacionarse con otros para poder entender aquello de que necesito mejorar. Ahí en el libro de Colosenses, capítulo 6, capítulo 2 que diga, versículo 6 y versículo 7, nos dice la palabra de nuestro Señor. Dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o como aquí que dice, es andad, que yo lo asimilé al punto número 1, que es caminad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, firmándonos en la fe, así que como habéis enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que la vida espiritual, constantemente en la Biblia se habla como un andar. Se llama también, algunos le llaman el caminar en Cristo. Caminar en Cristo vendría siendo el andar espiritual de cada uno, el camino espiritual. ¿Y por qué la Biblia ocupa el término justamente andar, que simplemente se está refiriendo a que como creyentes tenemos que tener tenemos que movernos en acción y no ser pasivos? La comunidad no está llamada a ser pasiva, la comunidad está llamada a ser activa. Tú siempre estás en movimiento. Cuando uno anda, está en movimiento, no es pasivo. Y la vida espiritual no es pasiva. Por eso la Biblia nos muestra que mientras tú caminas a través de la vida, Dios quiere que hagas ciertas cosas. Cuando vemos a través de la Escritura, vemos el Nuevo Testamento, nos dice, por ejemplo, la Biblia, hay algunos textos que nos dicen que debemos caminar en luz, que debemos caminar en amor, que caminemos en obediencia, que caminemos en el Espíritu Santo, que caminemos junto a Jesús, que caminemos en sabiduría, acciones de andar. Así que hay muchas formas en la Biblia realmente de la manera que Dios quiere que vivamos y la desarrollemos. ¿Acaso usted cree que Dios pretendió que usted caminara solo en la vida? ¿Usted cree que es el pensamiento de Dios? Y a propósito de esto,
no me malinterpreten los solteros. Ya sabemos, y algunos principios en la Biblia, Dios también dio la posibilidad de que algunas personas estén solas toda su vida. Pero eso no quiere decir que estén en comunidad. Versus los que estamos casados y ya eso ya se forma algo. Pero algunos dirán, y era lo que yo decía, quizás piensen en cierta manera algo muy parecido a mí, ¿qué tiene de caminar solo? ¿Y qué tiene, pastor, que uno se sienta bien estar solo? ¿Alguien tiene ese pensamiento, le ha llegado ese pensamiento? ¿Que no le gusta mucho a la gente? ¿Le gusta estar callado? ¿No tener mucha gente alrededor? ¿Sabes qué? No veo, y me dediqué a buscarlo, no veo ningún versículo de la Biblia que llame a eso. Y hoy día podría decir, y me doy cuenta de que eso es lo que uno quiere, pero no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere caminar solo en la vida y no queremos relacionarnos con otras personas. Y ¿sabes qué? Cuando miro la Escritura puedo ver que ¿por qué Dios nos demanda que no estemos solos? ¿Se acuerdan el libro de Génesis, que está más adelante el texto, pero ¿se acuerdan Génesis cuando el Señor hace al hombre? Y le hago una pregunta, cuando Dios crea a Adán, y Adán le pone los nombres a los animales, y Dios dice una gran frase ahí, ¿cierto? Que ustedes la conocen. ¿No es bueno que el hombre esté solo? Le hago una pregunta, ¿Adán era perfecto ahí? ¿O había caído? ¿Era perfecto? Déjeme decirle que la Biblia me demuestra que aún siendo un hombre perfecto, Dios dijo que no era bueno. Imagínate, no siendo perfecto hoy en día. Con mayor razón necesitamos gente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque primeramente, según la Biblia nos va a demostrar a través de todo el estudio que vamos a estar viendo, es más seguro. ¿Hay seguridad cuando hay cantidad? ¿Sí o no? ¿Ha visto los animales? Uno puede ver los animales en estos programas que cuando aparece alguien o aparece un animal para devorarlo, sobre todo las manadas, ¿qué hacen? Se agrupan y se juntan. Pero ¿qué es lo que hace el león para poder capturar a una de esa manada? Hay que apartarlo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso me ha indicado a mí que mientras más solo yo esté, a más posibilidades de que yo sea atacado y devorado. Pero cuando uno está en comunidad y uno ama esos grupos y junta esos grupos, entonces ¿sabes qué? Vamos a estar más seguros. También va a ser un lugar de apoyo. Cuando otros caminan contigo, cuando otros andan contigo, cuando tú no corres solo, es muy probable que no vas a tener donde apoyarte. Una frase antigua que se menciona allá en África, que dice, si quieres, algunos de ustedes la han escuchado, si quieres ir rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esa es una de las razones por qué a veces buscamos la soledad. ¿Por qué buscamos la soledad? Porque hacemos las cosas rápidas. ¿O no? Si le pides ayuda a alguien, a veces más lento, entonces te dice, no, porque se va a demorar mucho. Pero mira el proverbio que decía, el proverbio africano decía, si quieres ir rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y es gran parte del principio que Dios justamente nos habla de la vida. Te hago una pregunta, ¿la vida es una carrera de 100 metros planos o es una maratón? ¿Entiendes? Si piensas que la vida es 100 metros planos, anda solo. Pero lamentablemente no es así. E inclusive uno puede mirar la naturaleza y uno puede ver la distancia que vuelan, por ejemplo, algunas aves, y ha visto esa famosa formación en V que tienen los patos, los gansos. ¿Ha visto cuando van en una V? ¿Sabe que no podrían recorrer la distancia que recorren de un continente a otro continente si no fueran en esa formación? Porque se van cortando el viento. Y cuando el que va primero recibiendo todo el viento
se cansa, pasa al final y viene el otro al relevo. ¿Ha visto las bicicletas cuando van corriendo y en competencias? Y cada ciertos kilómetros el que iba primero deja pasar al otro, porque el primero va recibiendo todo el viento y el resto va descansando en el viento. Hasta los animales hacen eso. Por eso cuando estamos en comunidad podemos hacer esas cosas, y lo otro, solo hay que entender que solo no estoy siendo muy inteligente. No es así, andar solo no es inteligente. Para los que les gusta, por ejemplo, ir a la playa, ir a nadar a la playa. ¿Es inteligente ir a nadar solo a la playa? No es inteligente. ¿Es inteligente subir una montaña solo? No es inteligente. En Génesis, como les decía hace un momento, 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esta es la primera cosa que Dios dijo después de haber creado a Adán. El mundo estaba en perfección y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y esto es agregado por mí. Dios odia la soledad. Que inclusive por eso podemos ver que se presentó delante de nosotros como un Dios trino, unidad. Dios no le gusta la soledad. Y yo quizás o tú muchas veces hemos disgustado a Dios al no ser dependientes de otras personas, buscando una independencia. Y eso realmente vemos que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo para estar solo. Lo primero que hizo, te dio una familia física. Y lo segundo, te dio una familia espiritual. Y déjame decirte, de estas dos, ¿cuál es la eterna? La familia física es para practicar aquí en la tierra. La familia espiritual es la que perdura eternamente. Por eso cuando miramos la familia, familias físicas, nos podemos separar, nos podemos dejar un tiempo de ver. ¿Causa dolor? Sí, se extraña. Ahora yo tuve la posibilidad de ver a mi hermano, después de un par de años que no lo veía, y tuve la oportunidad de volver a verlo. Pero ¿sabe lo que me deja más tranquilo? Que algún día va a estar eternamente con él, en mi familia espiritual, a distancia. Pero necesitamos la familia espiritual. Así que los miembros de la familia se mueren. ¿Se mueren los miembros de la familia? Uno no quisiera, ¿cierto? Que no murieran nuestros padres, nuestros abuelos, pero mueren. Pero la que queda es la eterna, la familia espiritual eterna. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, un texto que ustedes se saben, se los dejo a ustedes a la 1, a las 2 y a las 3. Ese es un pasaje medio controversial para algunos grupos o algunas personas de una congregación. No dejando de congregarnos. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? No, pastor, la Biblia no dejarse de congregarse, así que por eso yo hoy los puros domingos en la mañana y con eso es suficiente, me estoy congregando. ¿Qué piensa usted? En algunas iglesias, no voy a no nombrar nombres, pero sí en algunas iglesias eliminaron los cultos del miércoles y los del domingo en la noche, para que la gente pase tiempo en familia. Y uno podría decir, súper positivo, pero entienda, ¿cómo respaldamos eso en la Biblia? Si decir cosas y llegar a conclusiones es sumamente fácil, pero ¿cómo respaldamos algunos principios de la Escritura que nosotros hoy día queremos vivir? Pastores, que son otros tiempos. Bueno, hoy día hay mayor posibilidad de
movimiento. ¿Amén? Tomamos un vehículo y nos venimos. Pero cuando usted va 100 años atrás, ¿quiénes pasaban más tiempo en la comunidad? ¿O cuánto tiempo pasaban en la iglesia? Pasaban mucho más tiempo y había menos comodidad. Cuando los que han ido aquí a la selva, vamos a la selva, y me acuerdo la hermanita, no me acuerdo cómo se llama la hermana que vive allá en... No me acuerdo cómo se llama la hermana. Pero tiene una hermana de unos 63 años, 63, por ahí 60 años. Son muy escasas ya a esa edad. Porque 60 años en la selva, mi hermano, es como 100 años aquí en la ciudad. Porque no viven mucho, por el estilo de vida. Pero me acuerdo cuando fui a enseñar, había una hermana que venía a escuchar el mensaje y nos pusimos a conversar con ella. Y le pregunto yo de dónde venía. Y me dijo, vengo de Timeas. Ah, ¿y es muy lejos de acá? No, pastor, no es tan lejos, es cerquita. Así que me salgo en la mañana temprano y me vengo para acá. Ah, qué bueno. Después el pastor Diego nos dice, Lucho, ¿te gustaría ir a Timea? Ya, pues vamos a Timea. Con Martina y con Caro. Me acuerdo que tuve que cruzar un río más o menos el doble del largo de la iglesia, y con la Martina en los hombros y con el agua aquí, cruzando por el río. Esa fue la primera parte. Y ahí empezar a subir. Hermano, me demoré 4 horas en llegar. Y en la mitad mi señora me dijo, déjame aquí. Y yo le dije, pero es que no te puedo dejar en medio de la selva, imagínate, viene un jaguar, le dije yo. Y el guía que iba con nosotros decía, no, no se puede quedar aquí, hay que llevarla igual. Ya, Carolina, vamos, vaya a tener que ir nomás. No, si yo no quiero, déjenme aquí nomás. ¿Y sabes qué? Y la hermana iba a escuchar la predicación. Y terminó el culto y se hizo noche. Y yo le digo a la hermana, ¿y cómo lo va a hacer para devolverse a su casa? No, dijo, es que yo quiero escuchar la palabra de Dios. No, me voy a ganar por ahí nomás en el suelo de la iglesia. ¿Y sabe dónde durmió? En el suelo de la iglesia. Porque el otro día en la mañana quería escuchar predicación. Ahora, ¿sabe cuánto se demoraba ella? 1:10. Yo creo que me hubiera demorado menos, pero ella con la Martina y mi señora. Pero ella amaba esos tiempos de comunidad. Mi hermano, para mí congregarme, y voy a hablar de mi persona, no voy a hablar por otro, para mí congregarme es un hábito. Es como cepillarse los dientes. Es un hábito. ¿Y por qué vengo? Porque es un hábito. Y porque necesito, y hoy día con mayor razón necesito a la comunidad. Por eso el autor de Hebreos cuando dice ahí, no dejando de congregarnos, uno podría decir, pero pastor, es que congregarse es muy amplio. Entonces vamos a las primeras menciones, así resolvemos a veces temas bíblicos. Las primeras menciones, los primeros grupos cristianos, ¿cuántos días estaban en la iglesia? Hechos 2, ¿sabe qué dice? Y todos los días compartían en sus casas. Si todos los días se compartía en la casa, ¿cuánta gente se convertía? Dice que cada día habían 3.000, 5.000 y se iban convirtiendo. Y velaban de día y noche. El apóstol Pablo cuando está predicando y se le cae el hombre que se muere, ¿cierto? Que estaba en la ventana. Y dice, cuando rayaba el alba, ¿sabe qué hora es eso? 5:30 de la mañana. ¿Y qué estaban haciendo en la noche? Predicando el evangelio. ¿Y sabe qué estaba haciendo toda la gente? Oída. Y había un hombre sentado allá, por ejemplo, allá en la arriba en una ventana. Imagínense el calor. Y para que hubiera luz, ¿cómo se alumbraba la gente en aquel tiempo? Con lámparas de aceite. Entonces, al ver el CO2 de las lámparas quemándose, ¿por dónde salía? Por la ventana. Pero había un compadre en la ventana absorbiendo todo el CO2.
¿Sabe qué terminó pasando? Tanto CO2 que se estaba volando con el CO2, cayó al piso. Muchos dicen, no, se aburrió en el sermón y se cayó. Se durmió en el sermón como algunos hermanos. No, era por el CO2. Interesante lo que nos dicen los estudiosos. Pero estaban toda la noche escuchando y querían compartir en comunidad. Por eso, mi hermano, un hábito es algo que hacemos todo el tiempo. Y yo necesito gente que anime mi caminar diario de manera permanente. Por eso hablo de la palabra congregarse. Porque ¿sabes qué? La Biblia nos habla de comunidad. Y para mí, por si acaso, y quiero expresar bien esto, sentarse en la iglesia no es comunidad. Estar en medio de una multitud no es comunidad. Adorar a Dios con cantos no es comunidad. Es mucho más eso. Tú puedes venir a la iglesia toda la semana, durante años, y aún así estar solo. Porque no conocemos realmente muchas veces el concepto de la comunidad. Y le vuelvo a decir, Dios odia la soledad. Por eso, toma nota de lo siguiente que dice, la comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. ¿Ha escuchado gente decir, me siento tan solo? ¿Sí o no? Háganle la pregunta cuando alguien usted escuche esa palabra, me siento tan solo, pregúntele, ¿y cuántas veces vas a la iglesia? Porque para mí, el estar en comunidad, el rodearnos, y ojo que voy a decir, porque eso no me malinterpreten, no estoy hablando de venir a este edificio, estoy hablando de estar en común con otros. Y cuando gente me dice, no, es que estoy tan solo, me siento tan solo, yo le podría preguntar, ¿y usted ha ofrecido su casa para que los hermanos de la iglesia vayan a tomar tecito allá? Ah, es que no se me ha ocurrido. No, es que me gustaría, pero es que usted sabe que la cosa de la economía no está tan buena. Pero no se olvide que cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios provee. Y muchas veces me ha pasado que uno dice, oye, juntémonos, y a la final el anfitrión termina comprando re poco. Todos llegan con bebida, con esto otro, con galleta, con acá. Por eso hay cosas que nosotros no entendemos a veces y no sabemos cómo construir una gran relación saludable, fuerte y duradera. Y eso es lo que vamos a aprender durante todo este mes. Miren lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 y versículo 30 y 31. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado, está hablando de los tiempos donde habían dones de manifestación, si algo le fuera revelado a otro que estuviere, ¿qué dice? Ya, ahí en la iglesia, calla al primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean. Quiero que piensen en este pasaje de la iglesia de Corintio. ¿Cómo? Piense usted en esta iglesia. Estamos aquí en la iglesia el día domingo, ¿amén? Y de repente alguien recibe una iluminación de parte de un pasaje. Oye, ¿sabéis qué? En realidad el pastor con lo que dijo me iluminó y el Señor quiere esto para mi vida. Y usted se lo quiere enseñar a Francisco. Pero está leyendo el versículo. Para que todos aprendan. Uno por uno. ¿Se puede hacer eso en un culto? ¿Puede usted, en medio del culto, pararse y enseñarle a uno, y el otro 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 enseñarle a uno? ¿Se puede o no se puede? No se hace. ¿Lo ha visto? Es que para que usted vaya más allá, entonces, ¿cómo lo hizo Corintio? Juntándose después del culto. Y en grupos compartir y hablar. Porque no hay forma de desarrollar lo que está diciendo el Señor en su palabra si fuera a la hora del culto. Por eso cuando miramos estos textos, alguno tiende a pensar, pero no, la iglesia no era el culto.
La iglesia era lo que después venía del culto. ¿Me doy a entender o no? ¿Me comprenden lo que está diciendo el texto? Que en realidad no estoy analizando el texto, solo que la estructura del texto está diciendo que si yo, usted, todos tenemos que enseñarnos los unos a los otros, la única manera de enseñarnos, exhortarnos, hablando los unos a los otros, es que tenemos tiempo aparte del culto, de la congregación, y nos juntemos con ciertas personas a conversar, a hablar y exhortarnos y ayudarnos y animarnos. Y le hago la pregunta, ¿hacemos eso en la iglesia donde nos paramos y conversamos? No. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? En grupos, eso es comunidad. Creo que los templos, no hablando de nosotros, sino de la estructura, creo que los templos son para la adoración. Y creo que las casas son para la comunión. ¿Me expreso bien? Creo que los templos son para la adoración. Nos juntamos a adorar, nos juntamos a escuchar, pero ¿dónde realmente hay una verdadera comunión o podríamos lograr una verdadera comunión? Lo dije en la mañana, pasando tiempo juntos. No hay otra manera. ¿Nos podemos conocer aquí? ¿Donde nadie puede hablar, donde uno solo está hablando? ¿Podemos interactuar aquí? Esa es una de las razones por qué nació la cafetería ahí atrás. Por ese caso. ¿Recuerdas Marco? Marco fue el primero que tuvo la cafetería hace años atrás. Y cuando le dije a Marco, Marco, hácete cargo de la cafetería porque mi idea es que los hermanos compartan. No es para ganar dinero. Eso es consecuencia del compartir. ¿Me doy a entender? Para que después, porque nos falta el que dice, no, la cafetería es para puro generar plata. No, inclusive hasta podríamos perder. Pero si genera unidad, compartir, conversar, echar la talla, sentarnos en una mesa, reírnos un rato, saber quién es hermano y este aquí, está más que pagado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Ahora, no te pierdas con lo que decía hace un momento. Un cristiano balanceado necesita las dos cosas. Necesita la iglesia y necesita una comunidad o un grupo o con quién relacionarse. Cuando usted practica estas dos cosas, la iglesia y grupos o compartir con personas de la iglesia, aparte del horario de culto, entonces usted logra balancearse como cristiano espiritualmente. ¿Y qué pasa si yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero no me conecto con nadie de la iglesia? Eso no es bíblico. ¿O es bíblico? No es bíblico, hermano. No es bíblico. Entonces a veces estamos haciendo cosas que no medias bíblicas, y me incluyo, de no querer relacionarse con personas por diferentes motivos. En Efesios 4, versículo 16, léalo fuerte por favor todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, esto es lo que Dios quiere. Quiere que todos crezcamos, nadie no crezca, pero quiere que todos nosotros estemos llenos de amor. Y dice ahí bien claro, según la actividad de cada uno, de su propia actividad, pero que nos juntemos y nos unamos en el amor. Por eso quiere decir que nosotros tenemos que provocar situaciones donde cada uno de nosotros podamos ayudar de manera personal a los otros, y eso es lo que quiero que se desarrolle durante estas semanas que vamos a estar estudiando, que podamos entender que somos una comunidad y que somos un organismo, no una organización. Sáquese la mente porque hay muchas hoy día personas creyentes que quieren llevar a la iglesia a una organización.
Y Dios no formó organización, formó un organismo. ¿Entiende el concepto de organismo versus organización? En un organismo todos somos interdependientes, nos necesitamos. En una organización hay jerarquía, en un organismo no hay jerarquía. En un organismo hay funciones de cada parte del cuerpo. Una célula hace esto, otra célula hace otra. En la jerarquía son cargos. Y este es un organismo. Así que mi hermano, durante estos días que vamos a estar estudiando de comunidad, me gustaría que ojalá se fomentaran el crecer entre ustedes, que hayan grupos que se junten. Sería bueno, como les decía, y por eso hice la propuesta, si alguno quiere ser anfitrión, avíseme, allá vamos a llegar. ¿Amén? ¿Alguien quiere llegar conmigo a la casa de Sergio? Oye, como 20. ¿De cuántos caben en tu casa? Harto. ¿Le preguntaste a tu señora así? Hermano, es que eso es. Y nosotros a veces, por diferentes motivos, no lo hacemos. De todos los miembros, por si acaso, y es lo que he sacado por conclusión, de todos los miembros que se juntan en un lugar, ¿sabe quién es el más que crece? ¿Quién es el que más crece en estos grupos de unidad? El anfitrión. Es el que más crece. Le paso el dato. ¿Quiere crecer? Sea anfitrión. Y olvídese eso, es que mi casa es muy pequeña. Si su casa es muy pequeña, podemos ir a visitar los dos. Y la vamos a pasar igual de bueno. ¿Amén? Yo conozco tu casa y caben más de dos. Por último, tiramos el kayak para afuera y hacemos espacio ahí. ¿No? Igual no hay, ¿eh? ¿Bien? Primera de Pedro, capítulo 4. Así que los que quieran ser anfitriones, porque lo vamos a llevar a cabo, hermano. Lo vamos a llevar a cabo. Los que quieran ser anfitriones, ¿y cuántas personas pueden recibir? Háganlo saber a la hermana Carolina y me voy a esmerar a que nos juntemos contigo para que conozcas a algunas personas y podamos también conocerte a ti, fuera de la iglesia. Y no es necesario que invites al vecino. Déjalo afuera. Después lo invita otra vez. Primero conoce a tu iglesia. Si no te amas a los de tu casa primero, es muy difícil hacerlo con los de afuera. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:9, y por algo lo habrá dicho, hospedaos, ¿qué dice? Los unos a los otros y... ¿Un sinónimo de murmuración? Bien, queja. Hospedaos los unos a los otros sin quejarse. ¿Y qué es lo que primero que uno cuando dice, hermano, ¿quién presta su casa para ir a tener una reunión? ¿Qué es lo primero que aparece? Muchas veces la queja. Te estoy diciendo algo que lo he aprendido. Dios bendice. Al que más bendice es al anfitrión. Entonces, ¿cuál es la queja muchas veces de no poder recibir a alguien? Pastor, es que cuando he invitado a gente a mi casa, después todos se van y me dejan con todos los platos sucios. Entonces usemos platos plásticos y no tienen que lavar. Ah, pastor, es que sale plata. Bueno, hagamos una cuota con los que nos juntemos y pagamos los platos plásticos. La comunidad lo resuelve hablando. Y hay otros que van a decir, pastor, como Sergio, no se preocupen de nada, vengan nomás. Ese es los que más amo yo. ¿Te das cuenta que en el corazón de cada ser humano hay un deseo de pertenencia? Todos queremos estar con alguien. Y le digo yo, me gusta la soledad,
pero cuando uno empieza a experimentar la comunidad, empieza a experimentar la cercanía, tú ya te vuelves adicto a estar con gente. Segunda cosa, número 2. ¿Por qué es necesaria la comunidad? Porque necesito que otros trabajen conmigo. Lo primero que yo quería lo estoy haciendo mío, pero hágalo usted suyo también. Lo primero que yo quería es que caminen conmigo. Y ya cuando alguien caminó conmigo, ahora yo quiero que trabaje conmigo. ¿Sabías tú que la Biblia nos dice que estamos puestos aquí en la tierra para hacer varias cosas? Muchas cosas. Y dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que tú nacieras, Dios ya había decidido justamente darte muchas de las cosas que tienes. Tus habilidades naturales, algún don espiritual, tu entorno. Dios sabía en qué país te iba a poner para que vivas. ¿Y a dónde ibas a terminar viviendo? Dios lo sabía. Y Dios sabía que en ese lugar tenía que buscar una comunidad. ¿Dónde desarrollamos, por eso, todas estas cosas dadas por Dios y en especial los dones de Dios dados a nosotros el cuerpo? ¿Saben dónde se desarrollan? En un lugar llamado ministerio. Así como se le conoce a la palabra hoy día que nosotros decimos ministerio. Cada vez que tú usas un talento que Dios te ha dado para ayudar a las personas, lo desarrollas muchas veces o en un ministerio o en un servicio, que son dos términos que a veces se podrían confundir un poquito. Hay un cierto ministerio y hay cierto servicio, pero al final los dos se resume a una sola cosa: ayudar a otros. Pensemos en la música. ¿Para qué está el ministerio de música? Para guiar y ayudar ¿a quién? A usted. ¿Podríamos alabar a Dios sin ningún instrumento? Imagínese que algunos con instrumento aplauden contratiempo. Imagínese sin instrumento. ¿Sí o no? Imagínese con instrumento y sonido, algunos entran antes o entran después de la canción. ¿Le pasa? ¿Y si no hubiera instrumento? Nos ayudan. Y así sucesivamente, la escuela dominical, ¿por qué usted está a esta hora sentadito, escuchando tranquilamente, sin sus hijos? Porque te quieren ayudar. Y de paso ayudar a los niños. Eso es comunidad. Pero Dios no quiere que lo hagamos solo. Dios no quiere que solamente hayan 4 o 6 personas tocando el instrumento. Dios quiere que haya más. Dios quiere que haya más maestros de escuela dominical. Dios quiere que haya más gente haciendo aseo. Dios quiere que haya más gente evangelizando. Dios quiere que haya más gente en la portería. Dios quiere más gente. Por eso Dios nos ha llamado. En el cielo tú vas a hacer 4 cosas, ¿sabías? Otro día voy a enseñar de eso. De las 4 pegas que vas a tener en el cielo. ¿Sabes la más que se practica en la tierra, pero que en el cielo se va a hacer por siempre? Es el servicio. O sea, aquí, si en la tierra no has servido, tarde o temprano allá vaya a servir como nunca. Pero mejor es que aprendas a servir aquí. En el cielo no se cansa, aquí sí se cansa. Por eso necesito gente que trabaje conmigo. ¿Me doy a entender? ¿Necesita descansar a veces a alguien de lo que está en los ministerios? Un maestro de escuela dominical necesita descansar y otro lo reemplace. Necesitamos a veces que cuando el pastor por ahí sale o está enfermo, alguien predique. Necesitamos gente, necesitamos a alguien que cambie la letra de la música cuando una de las chicas está enferma
o de los niños que dirige ahí está enfermo? Necesitamos. Todos vamos a tener un pequeño rol en el cielo. En el cielo no vas a tener que hacerlo solo, pero aquí en la tierra, cuando tú te sientes cansado, y a veces que sucede muy seguido, necesitas a otros que te ayuden. Mira lo que dice en Eclesiastés, capítulo 4. Dios nos dice ahí a través del libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Mejores, y lo dice Dios a través de un hombre sabio, mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga. ¿Quiere que Dios le pague más? ¿Quiere ser más bendecido por Dios? Trabaje con alguien, hablando espiritualmente. Conéctese con alguien a trabajar, sirva a Dios. Mientras más sirve a Dios, que hay hoy día una tendencia que yo no la entiendo personalmente, yo la respeto, pero hoy día mucha gente está diciendo, no, es que la iglesia exige mucho, es que la iglesia pide acá, que la iglesia pide allá, es que necesito tiempo para mí, necesito tiempo para mi familia, todos necesitan. Solamente déjame decirte, sacando fuera de contexto el pasaje, lo que desates aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Para los que ubican el texto lo estoy sacando totalmente fuera de contexto, por eso estoy explicando. Pero solamente estoy haciendo la frase ahí, lo que hagas aquí hoy día y el sacrificio que hagas aquí en la tierra hoy día, en el cielo se va a ver reflejado. Y la familia que Dios me dio me dice que tengo que cuidarla. ¿Y sabe qué es lo que más a veces cuidamos de nuestra familia? Son cosas que a Dios no les importa. A nosotros nos importa, pero a Dios no. Un día Dios me va a preguntar cuánto le hablé a mis hijos de Dios, cuánto les enseñé a amar a Dios. Y lo que mis hijos cuando estén en la eternidad, lo que menos se van a acordar, quizás de su papá, que estaba todos los domingos en la tarde jugando con ellos. Se van a acordar de otras cosas. Porque en el cielo no tenemos la vista en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas. Con respeto, sin malinterpretar mis palabras, porque creo en los tiempos de familia. Por si acaso. Es lo que yo creo personalmente. Y no sé por qué muchas veces se castiga a la iglesia y no otras cosas. Es lo que es mi manera de mirar las cosas. ¿Sabes qué, mi hermano? Siempre nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de poder seguir creciendo. Hace poquito, mi hermano, estuve allá en Orlando, cuando yo les contaba. Y una de las cosas que me pareció preciosa allá en Orlando, y que le comenté, lo primero que llegué comentándole, en la reunión que tuvimos este año fue el año anterior cuando estuve en San Antonio, la misma conferencia, habían unas 2.000 personas. Este año había más de 3.200 personas. Y ¿sabe lo que me maravilló y a algunos les conté? Es que daban el almuerzo en 15 minutos a las 3.000 personas. Y a veces mi señora como 3 horas para que comamos 9 en la casa nomás. Increíble, ¿no? Es increíble. Pero es así. ¿Y sabes lo que yo veía? Era trabajo en equipo. Todo tan ordenado. Como si habían, no sé, 10 puertas para el ingreso al salón. 9 puertas bloqueadas, la primera abierta. Así que usted entraba, había una persona en el cartelito, todo ordenadito, todas las comidas así en unas bandejas, a cada 2 mesas había un mozo, y los otros mozos que todavía no atendían las otras mesas estaban en una barrera aquí que no permitían que nadie se metiera para el otro lado.
Cuando se llenaban las mesas, abría la siguiente puerta y entraban otros 500. Y mi hermano, 15 minutos y estaban todos comiendo. La única forma de poder entender y lograr, yo miraba eso porque uno anda mirando cómo se puede hacer algún día cuando hacemos evento acá. Mi hermano, la única manera es justamente trabajo en equipo, servirse, y eso es lo que hace la comunidad, ayudarse. Porque es necesario, así que encontramos que hay que necesito que otros trabajen conmigo, y haz lo tuyo. A los que tienen ministerio, a los que están trabajando en un ministerio, necesitan gente al lado tuyo que trabajen contigo. Y para eso tienes que acercarte a ellos, para eso tienes que pasar tiempo con ellos. También la palabra de Dios nos dice ahí, si ustedes están conmigo, en el versículo 10 y 11 de Eclesiastés, y ese se los dejo a ustedes, desde porque si cayeran en adelante, versículo 10, a la 1, a las 2 y a las 3. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que Dios ama el trabajar en conjuntos. Por eso son cosas que necesitamos, y Dios simplemente, a lo mejor no lo has visto, pero Dios te quiere usar. ¿Has escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta? Ella se hizo famosa porque, ¿por qué? Porque iba a la calle a ayudar a la gente pobre, a darles comida y todo lo que sucedía allá. ¿Y ella trabajaba sola? ¿Podría haber impactado al mundo trabajando sola? Para los que han conocido un poquito de ella, de su historia, ella movía miles de voluntarios. ¿Y por qué sabemos y conocemos de Teresa de Calcuta? No solo por lo que ella hizo, sino por la cantidad de voluntarios y gente que le ayudaba. Porque la única forma de darle miles de platos a la gente era que hubiera muchísima gente repartiendo. Usted puede tener una gran idea y una gran visión para esta iglesia, pero si usted lo hace solo, no va a tener un impacto. Necesita gente a su alrededor. Necesita trabajar con gente. Por eso la comunidad, llenen ahí la hojita, la comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. A la fatiga o al cansancio. Cuando toda la comunidad decide ayudar en un proyecto, entonces se logra. ¿Ha visto cómo hacen las mingas en el sur? En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, o sea, la oportunidad, y yo soy un convencido de que la oportunidad se crean, no llegan solas. Entonces yo tengo que crear la oportunidad para hacer el bien a todos, pero no olvidando que primeramente tengo que velar por quién, por la familia de la fe. ¿Me doy a entender? Que hay que gastar tiempo en la familia de la fe, invertir en la familia de la fe sobre otras familias, comillas. Yo te podría decir personalmente que creo que en estos años paso más tiempo con la familia de la fe que con mi propia familia. Y hasta mi mamá puede ser testigo. A pesar de que vive conmigo, veo más a gente de la iglesia, muchas veces en mi casa, que a mis propios padres. Es algo que Dios demanda. Por eso cuando dicen Filipenses
y que lo vamos a ver para ver el punto 3, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, mientras tanto, anoten en el punto número 3. Número 1, necesito que la gente camine conmigo. Número 2, necesito que la gente trabaje conmigo. Número 3, necesito que otros cuiden de mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo natural en el ser humano es pensar en quién. Lo natural en el ser humano es pensar en quién. En uno. Entonces, eso es lo natural. Entonces, el preocuparse en otros viene a ser sobrenatural. Y la única forma de hacer cosas sobrenaturales es que haya algo sobrenatural empujando aquello. Y ese es Dios. Ese es Dios. Por eso, mi hermano, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por eso tú necesitas, yo necesito, déjame decirte, necesitamos, y la gente, y a veces uno tiende a pensar que no, pero necesitamos gente que nos defienda, necesitamos gente que nos proteja, necesitamos gente que nos apoye cuando lo necesitamos, necesitamos gente que nos ayude a mantenernos en el camino, necesitamos gente que nos adviertan cosas cuando estamos equivocados. Yo necesito que otros me cuiden. Pero uno a veces en su tontera espiritual, no, yo tengo a alguien que me cuida y está ahí arriba y es Dios Todopoderoso. Y no, pues, Dios dice que la comunidad debería cuidarte, los unos a los otros. Si yo sé de algo o tú sabes de algo de un hermano, Dios te ha puesto a ti eso en tu cabeza para que ayudes a otros. Él no debe estar solo. Y necesitamos los unos a los otros. Necesitamos que la comunidad nos cuida. Y yo te hago una pregunta. ¿Hay alguien que está cuidando tu alma? No estoy hablando de Dios. Estoy hablando de alguien de la iglesia. ¿Hay alguien que está cuidando tu alma? ¿Que está pendiente de tu alma? No diga el pastor, yo no lo cuido a usted. Yo predico. Yo velo, estoy pendiente, yo oro, dice Pedro, oro por la congregación. La pega del pastor es orar por su iglesia y predicar. ¿Sabes que tu alma es más importante que tu propia propiedad? Y te aseguro que muchos tienen protegida su propiedad. Con Verisur. Ese es su gran amigo, Verisur. ¿Pero y qué está cuidando Verisur? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y quién cuida tu alma? Deberías tener a alguien, una familia, un amigo, un grupo de amigos, una parte de la iglesia que esté cuidando tu alma. Necesitamos, todos necesitamos, incluso yo, y la gente tiende a pensar que no. Pero ahora yo te hago la otra pregunta, ahora al revés. ¿A quién tú cuidas? Porque necesitamos hacerlo. Y en estos tiempos de 40 días, queda en este tiempo de 4 semanas, donde vamos a estar estudiando acerca de el cuidarnos como comunidad, ojalá que al final del mes tengamos alguien que estemos cuidando y tengamos la confianza también de decirle a otro, ayúdame a cuidarme, cuídame mi espalda. Y a veces el cuidar la espalda no quiere decir estar de acuerdo con lo que uno hace. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con alguien, pero aún puedo cuidar su espalda. Necesitamos eso, porque somos una comunidad.
Todos tenemos puntos ciegos. Hay áreas que no vemos en nuestra vida, pero el que me cuida lo puede ver. Hace años atrás, años atrás, yo era más joven, más flaco, era flaco. Para los que me conocieron, no, yo era un palo, así como el Dani. Así que prepárate, viejo, cómo voy a terminar. No todo el tiempo vas a ser igual. Pero más joven, y me acuerdo que yo me paraba ahí en la puerta y venía una hermana y me saludaba de la mano, me tomaba la mano, me acomodaba la corbata. Por eso no uso corbata, ¿para qué no me acomoden la corbata? Y se me acercó una persona, una hermana de acá de la iglesia, y me dijo, pastor, tenga cuidado con esa persona. Yo soy mujer y yo veo que las actitudes que ella tiene con usted no son de una hermana. Doy gracias por esa hermana. Me cuidó. En ningún momento me ofendí. Oh, hermana mal pensada, se te metió el diablo y viene. No. Gracias, hermana. O a veces hasta mi propia señora me ha venido a decir que también es clave la señora. Cuando mi señora también me decía, oye, ¿te has dado cuenta cómo te mira esa hermana? Y yo le digo, ¿qué me va a mirar? Si mira, gordo, feo, ¿qué me va a mirar? Ojo, ojo. Y cuando me dicen eso, yo inmediatamente enciendo mi radar y ya cuando viene la hermana, yo me voy por otro lado. ¿Puede que esté equivocada? Sí. ¿Pero qué prefiere? ¿Curar o lamentarse? Entonces, mi hermano, ¿necesitamos gente así? Yo necesito gente así. Tenemos puntos ciegos. Si nadie te dice que la luz trasera de tu foco está quemada, tú andas, así no va toda la vida. Hasta que alguien se te acerque y te dice, hermano, ¿tiene el foco de atrás quemado? Ah, gracias, hermano. ¿Necesitamos gente así? Por eso necesito que otros cuiden de mí. Y es por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. ¿Y sabe qué es? Habla el concepto fraternal, cercano. Necesitamos amor cercano. Necesitamos conectarnos con hermanos. La Biblia nos dice, sigámonos amando unos a otros. Porque todos los días nosotros tenemos guerra y necesitamos algunos centinelas. En los tiempos antiguos, hombres, profetas de Dios, ocupados por Dios, ponían centinelas. Nehemías puso gente que cuidara mientras construían los muros. Y él podría haber dicho, Señor, en tu nombre protege estos muros, que nadie destruya los muros. No, él dijo, pongamos centinelas. ¿Tenía poca fe? No, era cuidadoso. Y yo necesito, y tú necesitas centinelas a tu alrededor. Ten la confianza de decirle a una persona, decirle, pastor, si fuera en mi caso, Gino, por ejemplo, me dijera, pastor, si usted ve que yo tengo una mala actitud con mi esposa, dígame, porque es algo que yo lucho. Es un ejemplo. Entonces yo voy a estar más pendiente de Gino cuando esté hablando con Silvana. Y cuando de repente Gina diga algo que sonó medio, yo me podría acercar a él y dijiste, ¿te acuerdas que tú me dijiste que yo velara por ti? Ojo con tus palabras, no ocupes más esa palabra es hiriente. Ah, ya pastor, gracias. Un centinela. Necesitamos gente así. Hermanas aquí en la iglesia necesitan amigas así. Y a veces las mujeres son de no muchas amigas. Pero a veces, cuando son pocas amigas, tampoco tienden a veces a decirse las cosas tal cual. Necesitamos gente a nuestro alrededor leal, fiel. E inclusive, si hemos fallado, nos hemos equivocado en nuestra lealtad,
Mi hermano, lo más maravilloso que tenemos es que tenemos oportunidades de cambiar. ¿Amén? Así que fíjate realmente en lo que quiere Satanás. Satanás quiere herir a la iglesia, a la comunidad. Dios quiere lastimarte a ti. Dios quiere lastimar a todo el mundo. Satanás quiere lastimar a ti. ¿Y sabes por qué? Porque no puede lastimar a Dios. Lo más preciado que tiene Dios eres tú. Y como Satanás no puede hacer nada contra Dios, te va a buscar a ti. Y te lo aseguro, cuando alguien empieza a hacerte daño a ti y no pueden contra ti, van a seguir con tus hijos, van a seguir con tu esposa. Así es el mundo de cruel. Y después, si no es tu familia, van a buscar a tu gente cercana. Y te lo digo porque lo he vivido en carne propia en este lugar. Todo el que está alrededor de uno terminan siendo dañados, porque no pueden dañar a alguien que está firme en la fe. Eso va a suceder. Por eso necesitamos centinelas, verdaderos amigos, que descansen al lado tuyo. Ellos descansan y tú estás durmiendo. ¿Amén? Y no solamente conmigo, contigo igual. Tú necesitas gente así a tu alrededor. Por eso la Biblia habla de que tenemos batallas espirituales. Y hay muchos de nosotros que vamos a tener problemas de hábitos, malos hábitos que hay que romper. ¿Sí o no? Todos vamos a tener de una u otra manera hábitos que son malos y necesitamos a alguien que nos ayude. Hay algunos de nosotros que vamos a cargar con heridas del pasado o del presente y que nos cuesta dejar atrás. Alguien nos va a ayudar. El demonio conoce todos los problemas y circunstancias y relaciones que estropean tu vida. Satanás las tiene identificadas desde el día que naciste y te las va a traer encima. Por eso, sus métodos, siempre Satanás, los métodos por si acaso de Satanás siempre son indirectos, no directos. Dios trabaja directamente, Satanás trabaja indirectamente. Necesitas otras personas en tu vida para que cuiden de ti. Por eso la Biblia recién decía hace un momento que dos personas se ayudan mejor. Por eso no es un concepto del mundo el que estoy enseñando, es un concepto bíblico. Por eso te hago la pregunta que hice hace un momento: ¿quién está cuidando tu espalda ahora? ¿Quién te cuida? ¿Hay alguien cercano para ayudarte? Y que no caigamos en los típicos trampas de los problemas. ¿Tienes alguien con lo que estoy mencionando a tu lado? Hermano, debes conseguirte rápidamente, y lo he aprendido en este último tiempo, rápidamente necesitas 2 ojos más. Los 2 que tienes no es suficiente. ¿Puedes ver tu nuca? ¿Puedes ver tu nuca? Por eso necesito 2 que estén atrás. Para bien, para que sean de bendición. Necesitamos gente así. Y te hago esa pregunta: ¿la espalda de quién estás cuidando ahora? Oh, pastor, a nadie. Bueno, entonces busca a alguien y ofrécele ayuda. Porque tenemos que hacer algo por la comunidad, por ustedes, por uno. Y acercarse a la gente y decirle a personas que están pasando dificultad: te voy a ayudar. Porque la comunidad, por si acaso, anote ahí la respuesta: la comunidad es la respuesta de Dios ante la derrota. Antes de venir, al venir para acá, no sé si ustedes escucharon estos dos, el papá y el hijo, que estos pescadores que se perdieron allá en Coronel, en Lota. Fueron a sacar unas mallas de jaiba
y se le echó a perder el motor. Y tampoco llevaban remo. Así que las corrientes los llevó. 7 días que todavía, hace 7 días se desaparecieron. Y los encontraron hoy día, vivos. Y yo, como yo sabía el sermón, yo pensaba entre mí, fue clave que era papá y hijo. Que no era uno, era clave que eran dos. Y adivinen quién los encontró. Otros pescadores que lo andaban, que iban de regreso. ¿Y sabe dónde lo encontraron? Cerca de San Antonio, cerca de Pichilemu. Casi 500 kilómetros se los trajo el mar. Es increíble, ¿no? Clave, yo pensaba. Porque necesito que otro esté al lado mío. Número 4. Pequeño recuento, repaso. Número 1. Necesito que caminen conmigo. Número 2. Y número 3, que cuiden de mí. Número 4, necesito otros para que me acompañen y me consuelen. Y te digo algo, como pastor, esto es algo que ni siquiera tengo que pensarlo tanto, y lo pensaba, ni lo pensé tanto porque realmente lo necesitamos. Necesitamos 3 o 4 personas que estén apoyando a otro cuando hay dificultades. ¿Sí o no? Me acuerdo cuando falleció el marido de la hermana Adriana, la cantera. Estoy mirando a mi señora para que me ayude. La hermana Elizabeth. Cuando falleció el marido de la hermana Elizabeth, ella inmediatamente me llamó a mí, con mi esposa, fue en la noche. Y llegamos ahí a su casa y estaba ella solita con su esposo fallecido. Hoy día pienso que ella no debería haber pasado por eso. Con el ser que amó toda su vida, pasó sus últimos tiempos solo y murió sola junto al lado de él. Y yo me pregunto hoy día, ¿y dónde estábamos nosotros, la comunidad? No es justo. Para eso es una comunidad. Hoy día no es justo que alguien que esté falleciendo o falleció su esposo esté solo, pasando su último tiempo. No es justo que cuando un hermano pierde un ser querido, en la iglesia a la hora del funeral no haya ningún hermano. No es correcto, porque somos una comunidad. ¿Me doy a entender? Y fue un llamado de atención, quizás en ese tiempo para mí. Me acuerdo también que fue algo bien especial eso, raro. Llegó la funeraria, así un compadre, 2 metros de altura, así una espalda. Era nuevo. Y el hermano falleció en el segundo piso. Y él no lo quiso bajar del segundo piso. Ese día yo solito lo tomé al hermano. Lo envolví en una sábana y lo bajé y lo puse en el cajón. ¿Y por qué solo? ¿Y dónde está la comunidad? ¿En serio? Me recuerdo, y esas cosas son como pastor que a nosotros no se nos olvida como pastor. Pero no puede suceder más, por eso lo estoy predicando y enseñando. Si hoy día alguien aquí fallece y pierde un ser querido, deberíamos estar varios ayudando, llevándole
no sé, almuerzo al otro día para que no esté cocinando y pendiente de qué tiene que comer. Quizás ofrecer hasta el mismo hogar para familiares que vienen de lejos viajando y dónde se van a quedar. Necesitamos que la iglesia se active y si la iglesia logra entender esto de comunidad, el mundo va a querer estar aquí. Porque van a buscar un lugar de refugio, de amor, de cuidado. Por eso podríamos contar historia toda la noche de gente fallecida, pero es así. Es triste. Hemos tenido que vestir con mi señora y mi señora ha tenido que vestir cuántas veces a hermanas solas. Porque los hermanos se bloquean. Por eso se necesita la comunidad. ¿Usted cree que una persona que no sé, si falleciera el esposo de una hermana, ¿usted cree que es correcto que esa hermana duerma sola toda esa noche? Yo creo que no es correcto. Creo que debería haber gente de apoyo. Y no tenemos un ministerio de funeral. No se me vaya a morir hermana ahora porque nadie la va a ir a ayudar. Hace tiempo atrás había una hermana, un hermano que venía siempre a la iglesia y llegaba allá al fondo, allá, me acuerdo hasta el día de hoy que llegaba allá. Pero terminaba el culto y a veces ni siquiera terminaba el culto y se iba. Terminaba y se iba. Después un día me enteré que yo viajé y me entero que estaba en el hospital. Y había caído por 2 semanas en el hospital, yo no tenía idea. Y llegó el hermano y terminando la predicación se me acercó. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Le quería avisar que yo me voy de la iglesia. Que estuve enfermo 2 semanas en el hospital y nadie me fue a visitar. Y se fue. Después yo reflexionaba en mi casa, me hubiera gustado decirle algo a ese hermano. ¿Y saben qué me hubiera gustado decirle? Que la culpa no era de la iglesia, la culpa era de él. Porque el que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. Y hay mucha gente que me ha criticado, me ha dicho a mí, pastor, estuve enfermo y nadie me vino a ver. Y yo lo primero que pregunto, ¿avisaste? Si te hubieras avisado, te aseguro que van muchos en ayuda. Si a ti te llamaran porque alguien está enfermo y necesita que lo vayan a ver, ¿tú irías? Muchos iríamos, pero casi nunca nos enteramos a veces. Y en ese sentido, con este hermano, ¿sabes qué? Él estuvo por mucho tiempo participando, pero nunca lo vi en una actividad especial, nunca lo vi juntándose con alguien al conversar, nunca lo vi en nada. Pero cuando pasó la necesidad, culpó a la iglesia. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque también hay gente que a veces se queja en la iglesia, pero ellos no son parte de ningún grupo, se aíslan, son solitarios. Y recuerde que somos una comunidad. Solo mencionando eso. En 1 Corintios 12, versículo 26. Mire lo que dice la Escritura. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué dice? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué pasa con los miembros? Nos gozamos. Cuando a usted le va bien, yo me gozo. Cuando a usted le entregan un premio, me gozo. Pero cuando a alguien le duele, que también nos sintamos con él. Hace poco, no sé si ustedes vieron en las noticias, en el sur encontraron a un viejito que había fallecido. 2 años llevaba fallecido en su cama. Qué fome morir. Y después de 2 años darse cuenta que faltaba el viejito. Eso quiere decir que, ¿qué pasaba con su comunidad? O él estaba alejado de su comunidad. Por eso escribe esto. La comunidad es la respuesta de Dios a la desesperanza.
El Señor dijo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando la gente celebra, ¿qué vamos a hacer el resto? Y cuando la gente está llorando, lloremos con ellos. Hay veces que la gente no sabe qué hacer. Una de las cosas que sí yo les podría decir a ustedes es que las lágrimas en las personas, para mí son una señal de que hay que parar y llorar. ¿Me doy a entender? Cuando usted esté en el culto y ve a una persona llorando, acérquese, deténgala, pare un rato, no diga nada más y ore por esa persona. Cuando estamos en una reunión en la casa con amigos, con hermanos de la iglesia y alguien llora, paremos y oremos. Esa es una de las mejores cosas que podemos hacer muchas veces por otro. Y en la comunidad, cuando usted ve a alguien triste, no ande chismeando qué le está pasando al hermano. Ore por él. Nada más. Ore por él. ¿Sabe qué eso hace una comunidad? Oramos por las personas. Porque una de las cosas que me enseñó mi pastor y que yo te transmito, la misma frase que él me decía, Lucho, tú no tienes que arreglarle el problema a las personas. O lo arreglan ellos mismos o Dios se lo arregla. Pero tú no le arregles los problemas a las personas. Tú ora por las personas. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual dice, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Número 5, otra razón por la cual necesita gente en tu vida. Necesito a otros para que den testimonio conmigo. Hay gente que yo necesito gente que me lleve a cumplir la misión de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? El Señor cuando mandó a evangelizar, ¿cómo los mandó? De dos en dos, nunca mandó gente sola. A Dios no le gusta el trabajo solo, sobre todo cuando yo doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Por eso, mi hermano, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando vemos ahí en Juan capítulo 13, versículo 35, mire lo que dice Juan 13, 35, un pasaje potente, porque tiene que ver cómo ganamos a otras personas. El Señor dijo, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres, ¿qué dice? Amor los unos. Entonces la gente, si viera un amor entre nosotros como comunidad, ¿sabe qué sería un impacto para ellos de querer ser parte de acá? ¿Sí o no? Y hay mucha gente en nuestra congregación, hay algunos hermanos nuevos que han llegado a nuestra iglesia y algunos me han dicho, pastor, me gusta la iglesia, cómo comparten, cómo se sientan allá atrás. ¿Sabe que a ellos les llama la atención eso? Imagínense si realmente hubiera mucho más, intencionalmente nos amáramos, intencionalmente demostráramos entre nosotros. Dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi hermano, déjame decirte que si la gente del mundo ve que tú amas a los miembros de la familia de Dios, es una demostración de que eres de la familia de Dios. Así que lo que prueba el mundo, que somos cristianos, no son los edificios, son las relaciones. Dice en Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Entre comillas la pregunta, ¿va a estar alguien en el cielo gracias a ti? Entre comillas, sabemos que es Dios, pero te hago una pregunta, ¿va a estar alguien en el cielo gracias a ti? Si alguno dice, pastor, yo no he ganado a nadie a Cristo todavía, creo que sé por qué.
porque lo has hecho solo. O has querido intentarlo solo. Júntate con alguien que es bueno para ganar gente a Cristo y te aseguro que tú vas a ganar gente a Cristo. Vayan de dos en dos y el poder de Dios se manifiesta, porque es el plan de Dios. Por eso la respuesta de Dios al temor, ahí escriban en sus hojas, número 5, punto número 5, la respuesta de Dios al temor es la comunidad. Dice ahí en la parte B del versículo. ¿Estás conmigo ahí? Oiga de vosotros que estad firmes en un mismo espíritu. ¿Qué dice? Combatiendo, unánimes por la fe. ¿Se da cuenta que el ganar gente a Cristo es un combate y el combate no se vive solo? Se necesita gente a nuestro alrededor. Cuando dice luchando unánimes, está hablando de profundizar que la iglesia tiene que luchar unida por la gente, luchando unánimes por la fe del Evangelio para alcanzar la comunidad que nos rodea a la iglesia. Necesitamos de otro, necesitamos que otros creyentes caminen con nosotros, necesitamos que nos cuiden, que nos acompañen y consuelen y que den testimonio de nosotros. Te hago una pregunta. Después de escuchar todo esto, ¿se te pasa por tu mente que necesitas la comunidad? ¿Se te pasa por la mente que necesitas un grupo? Yo he escuchado esta frase que estoy en desacuerdo totalmente. Cuando la gente se queja que en la iglesia hay grupitos. ¿Jesús hacía grupito? ¿Qué pensáis tú, Isaías? Tenía un gran grupo de 12. Pero cuando se trataban de cosas más serias, pescaba 3 nomás. Y eso eran los... Y que, ojo, no eran lo mejor de lo mejor, porque eran más o menos nomás. Se quedaban dormidos cuando tenían que orar. Pero eran los cercanos. Pablo tenía gente cercana, tenía su grupo. Inclusive Juan Marco quiso entrar al grupo. ¿Ha leído la historia, no? ¿Y qué dijo Pablo? No, ni un brillo para el grupo, porque este no tiene la fe de evangelizar como lo estamos haciendo nosotros. Por si acaso, mírele por qué lo echó. No lo echó porque eran convencionales. Juan Marco no quería sufrir por el Evangelio. Pero increíblemente Dios transforma a las personas. Y después el que terminó al lado de Pablo cuidándolo en la cárcel fue a la misma persona que había echado antes. Dios cambia a las personas. Pero necesitamos gente a nuestro alrededor. Y si tú te consideras que no tienes mucha gente a tu alrededor, entonces parte siendo un anfitrión, se te va a llegar gente al tiro. Parte acercándote a un lugar. Oiga, pastor, cuando salgan invítenme. Fácil. Hay 2 hermanos que les gustan las plantitas y les fue súper bien. Allá también podrían haber con ese grupito. Amén. Amén. A los que nos gustan las corvinas, estamos en otro lado. No hay problema. Allá, a él le gusta la pesca. Y así se ha juntado con algunos. A otros les gustan los autos. Hablan de los autos. A otros les gustan otras cosas. Hay hermanos que les gusta la artesanía y hacen cosas. A otros les gusta la música. Necesitamos la comunidad. A otros nos gusta tomar café. ¿A quién le gusta el café de grano aquí? Lo invito a mi casa a tomar café. Yo le aviso cuándo. No, es que se me acabó el café, hermano. Si no lo hubiera dicho, vámonos al tiro después de la iglesia. Pero
Mañana voy a ir a adquirir un buen café. Tengo una picada. Pero necesitamos eso. Y necesitamos gente, sobre todo para impactar al mundo. Por eso, mi hermano, yo te lo digo desde mi corazón, cuando estudié y desarrollé lo que usted tiene, puse lo siguiente. Esto es mío. Querido Dios, perdóname por las veces que sentí que no necesito a otras personas en mi vida. Quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en la tierra a través de tu familia. Quiero experimentar verdadera comunidad. Estoy sumamente cansado de relaciones superficiales. Quiero aprender a amar y ser amado de una manera profunda. Te abro mi vida. Quiero ser parte de tu familia. La familia de la IBD. Gracias por traerme aquí, a un lugar el cual pertenecer y crecer en comunión y poder servir y compartir y adorar. Y quiero ser un seguidor activo de tu obra, no uno pasivo. Quiero ser parte de lo que vas a hacer en este año. Y me comprometo a ser parte de algún grupo, del que me quiera invitar. Aunque no me gusta mucho, pero ahí quiero estar, para aprender una verdadera comunidad. Bendice nuestra iglesia y vivamos estos días de enseñanza en comunidad. Te lo pido, Dios. Amén. Dejemos que la revolución comience. Aprendimos a amar y ahora desarrollemos ese amor en comunidad para impactar el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias mi Señor por todo lo que tú haces en nosotros, por este comienzo que hemos tenido de toda esta enseñanza que vamos a estar viendo, que vamos a estar aprendiendo y ya nos has mostrado una pequeña parte de lo que has puesto en nuestro corazón. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos guíes a cada uno de nosotros y que podamos entender cada uno de los que están aquí que nos necesitamos entre nosotros, que tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos, inclusive tenemos que consolarnos los unos a los otros cuando alguno pasa una tragedia. Por eso, mi Señor, te pido en esta hora que, así como has hecho conmigo, Dios, que me ha hecho mirar que tengo que dejar a un lado mi forma, mi creencia, tengo que dejar al lado mi filosofía, tengo que dejar al lado las predisposiciones que uno tiene por hacer lo que dice tu palabra. Y tu palabra nos demuestra que no estamos para estar solos, menos cuando somos parte de una iglesia. Por eso, Señor, te pido perdón, y mi hermano, si tú estás igual, te pido perdón a Dios por haberme aislado, por yo querer buscar una soledad y no querer compartir con nadie y cerrarse muchas veces a otros. Pero cambia esa manera de pensar y estar dispuesto a poder compartir con otros, pasar tiempo con otros. Y que los grupos que se formen o los lugares donde vayamos a hacer comunidad, donde visitemos hermanos, donde algunos abran sus puertas para que lleguemos como congregación, para ser de bendición en ese hogar y para poder impactar al vecino, a sus familiares, a gente alrededor, sea realmente algo potente que marque quizás este 2024 en nuestra congregación. Y pensar y no tener ese pensamiento errado que a veces pensamos que los grupos no sirven. Cuando vemos que el apóstol Pablo y muchos personajes tenían grupos íntimos que se cuidaban y se velaban los unos a los otros, donde todo se basaba en un amor genuino, en un amor superficial, donde las relaciones no eran superficiales, eran profundas, y que muchas veces Pedro discutió con Pablo y no estaban de acuerdo, pero como había tanto amor, se cuidaban y se protegían entre los unos y los otros. Que así sea, Dios, en nuestra congregación, y dejar
ya las cosas atrás y comenzar con un impacto hacia la sociedad. Y entender que el mundo necesita de que nosotros nos demostremos en amor los unos a los otros. Así que Dios, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en el mío y en el de mi familia. Y estamos dispuestos a abrir nuestra vida, nuestro hogar, nuestro ministerio a todo el que lo quiera. Y si hay alguien que necesita que cuide su espalda, aquí estoy yo. Y yo también necesito gente que cuide mi espalda. Obra Dios en nuestro corazón. Y que realmente creamos contracultura. Que hagamos lo contrario al mundo y a la sociedad y levantemos una cultura nueva en esta iglesia. La cultura donde nos amamos y compartimos en comunidad. Pero una comunidad para impactar al que no todavía conoce a Jesucristo como su Salvador. Gracias Dios, descansamos en ti. Gracias Dios por esos centinelas que vas a poner a nuestro alrededor. Dame sabiduría. Si llego a ser un centinela, pídele a Dios sabiduría. Necesitamos buenos amigos. Las hermanas necesitan buenas amigas, donde puedan descansar y apoyarse. Y espero Dios, que sea un buen año como comunidad. Gracias te damos, Padre. Bendice la vida de cada uno. Bendice a aquellos que se han ofrecido para ser anfitriones, porque de seguro vamos a estar ahí, porque tenemos que poner en práctica lo que se predica en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.